verba et facta, y quien acaba de entregar su alocución, es decir, su verba, es el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ya nos acompaña aquí en nuestro set de Infinita, transmitiendo para la radio y también para Mega Noticias. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido, gracias por estar acá. Bien, Paola, pero necesito dar vuelta a esto. Yo lo ayudo. No sé cómo hacerlo. ¿Lo damos vuelta, dice usted? Ahí está. Para que nadie hayan visto mi... No, un chascarro, es el vivo. Mi motricidad fina. Ministro, ¿cómo está? Bien, bien contento de estar acá y de la posibilidad de participar en este NADE, que siempre es un momento muy importante para hacer recuentos respecto a lo realizado, pero también proyectar el país en el futuro. Escuchábamos al principio de su discurso que precisamente usted iba a hacer el qué hemos hecho y qué queda por hacer. Háganos un resumen de lo que a usted le parece más relevante de lo hecho y de lo que falta. A ver, yo diría que cuando nosotros recibimos la economía había dos desafíos principales. Uno, desequilibrios macroeconómicos y fiscales muy importantes, y lo segundo, una baja capacidad de crecimiento a largo plazo que tenía al menos 10 años. En lo primero, lo que nosotros hicimos fue ordenar las cuentas fiscales del país y también la macroeconomía. Esto no lo hicimos solo. El Banco Central tuvo un rol muy importante en contener la inflación. Las institucionalidades de largo plazo en Chile nos ayudaron a poder hacer un ajuste fiscal muy grande. O sea, el 2022 bajó el gasto fiscal en más de un 20% respecto al 2021, y lo hicimos además bajando la pobreza. A finales del 2022 se midió la pobreza y estábamos en nuestro nivel más bajo histórico. Por lo tanto, se logró conjugar lo que podríamos llamar un ajuste macroeconómico progresista, es decir, preocupado de las finanzas públicas, que es muy relevante, pero al mismo tiempo preocupado también de las personas de más bajo ingreso y también la clase media. Eso es lo bueno, y lo malo y lo feo. Y la segunda dimensión, crecimiento. Ha habido un conjunto de reformas que nos van a permitir crecer más: ley de permisos sectoriales, la reforma de pensiones que va a aumentar el ahorro, la estrategia nacional del litio. Ahora hace poco aprobamos cabotaje, que también nos va a permitir crecer más. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, si crecemos más, si el 2,5 que estamos creciendo ahora se aumenta algo a propósito de estas reformas, todavía nos va a seguir quedando un trecho, y sigue nuestro país necesitando de más reformas económicas que nos permitan aumentar nuestra capacidad de crecimiento. El punto que he hecho en mi presentación es enfatizar que esas reformas hay que mantener lo que hemos realizado hasta ahora en conjunto con el Parlamento, es decir, reformas que estén sostenidas por grandes acuerdos. No sirve hacer una reforma en un tema, por ejemplo en un tema tributario, si después el próximo gobierno lo va a querer cambiar. Es importante lograr reformas de largo plazo, porque los inversionistas requieren hacer sus proyecciones para los próximos 10, 20 años cuando hacen una gran inversión. Ministro, ¿por qué más reformas, más leyes? ¿No basta con lo que tenemos? O sea, porque algunos dicen, si hiciéramos menos, conseguiríamos más. No, en materia de crecimiento económico hay que trabajar más y hay que pensar reformas, gestiones, una mezcla de cosas, ¿no es cierto? No es solo leyes, pero necesitamos... Y a nivel de por gestión, ejemplo, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo enfaticé en mi presentación algunos ejemplos de articulaciones público-privadas que hemos tenido durante esta administración. Por ejemplo, sin ninguna ley mediante, hemos hecho una gran articulación con los futuros productores de hidrógeno verde en Magallanes. Articulaciones con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Transporte. Todo esto para que se construyan las vías que hay que construir, se construyan los puertos que hay que construir, se cree la capacidad humana que se necesitan para sacar el máximo provecho a esto. Entonces, todo eso es un gran esfuerzo de coordinación, y lo que planteé en mi presentación es que hay que pensar de mejor manera qué tipo de Estado se requiere, que no es un Estado más grande, más pequeño, no es esa discusión, no es la discusión de los impuestos. ¿Qué tipo de Estado se requiere para que sea un buen partner del sector privado que nos permita crecer más? Y hay algunos ejemplos de cosas que hemos realizado, pero hay mucho más que hacer, porque lo hemos hecho en litio, lo hemos hecho en hidrógeno verde, pero esto hay que hacerlo en el sector fiscal, ahora, ministro, hay que hacerlo en el sector de la acuicultura, hay que hacerlo en más sectores. Ministro Grau, yo siento que la mirada que usted ha puesto acá en ENADE ha sido una mirada complaciente con los números que está terminando el gobierno del presidente Boric, porque en promedio el presidente Boric va a terminar con un crecimiento en torno a un 1,8, 1,9%, dentro de lo más bajo de los gobiernos cuando se devolvió a la democracia. Llevamos más de 35 meses con la tasa de desempleo por arriba del 8%. O sea, efectivamente, en crecimiento económico y en mercado laboral, en esta administración los números son bajos, ministro. Los números no son números que uno puede decir hay un avance importante. Y uno aquí lo suma con la partida de esta administración, donde incluso algunos personeros hablaban de que no les importaba el crecimiento económico, incluso hablaban de decrecimiento. Usted
hace el mea culpa, reconoce que hay un debe en crecimiento económico y en mercado laboral? Partamos primero por los datos. Esto lo hemos dicho en otras presentaciones. Cuando uno evalúa el crecimiento, lo más importante es ver el crecimiento per cápita, porque es importante ver cuánto crece la economía y cuánto crece la población, para ver cómo se está distribuyendo lo que se crece. Y cuando uno mira eso, lo que va a terminar nuestro gobierno, si se crece 2,5 este año, en nivel, es que el crecimiento per cápita va a haber sido de 1,3%. ¿Cuánto eran los 10 años anteriores? 0,6%. Es decir, en crecimiento per cápita, nuestro desempeño como gobierno durante estos 4 años es bastante mejor, de hecho el doble de los últimos 10 años. Y esa es la comparación que importa, ¿no es cierto? Porque lo que importa es cuánto crece tu economía respecto a cuánto crece la población. Ahora, un crecimiento per cápita de 1,3%, ¿es suficiente? No. Y por eso que yo gasté parte importante de mi presentación en decir todas las cosas que tenemos que seguir haciendo. Si yo pensara que todo lo hecho hasta ahora es suficiente... No, es un continuo. No, por supuesto que no, solo me dedicaría a hablar de lo que hicimos y no de todo lo que queda por hacer. Queda mucho por hacer. Y en materia de empleo, ha habido cosas positivas, como que ha habido una alta creación de empleo, se ha reducido la informalidad, pero tal como tú dices, el desempleo sigue a un nivel alto. Y por eso el presidente Boric, cuando yo asumí como ministro de Hacienda, me dijo, mire, mantenga la disciplina fiscal, pero acelere la economía para efectos de reducir el desempleo. Ministro, se agradece siempre una cuota de optimismo en política, y quizás la única manera de estar metido en política es tener unas más o menos cuotas altas de optimismo. Sin embargo, algo que ha llamado la atención de nosotros y probablemente de más gente es la cantidad de errores que se cometieron en términos de proyecciones económicas y macroeconómicas en el gobierno. O sea, se pecó, pareciera, de un optimismo extremo o crónico. ¿A qué se atribuye usted que una y otra vez se sobreestimaran los ingresos, se subestimaran los ingresos, se sobreestimaran los gastos, esta especie de optimismo crónico en las cifras? Primero, algunos comentarios. Nosotros nunca hemos subestimado los gastos. De hecho, en todos los años hemos gastado menos de lo que estaba, por lo tanto, eso ha sido al revés. Lo que ocurrió un año hasta ahora fue el 2024. En materia fiscal, el año 2022, nuestro primer año, los resultados fueron mucho mejor de lo que se pronosticaba. El déficit meta era 3,3 y tuvimos un superávit de 0,5. El 2023, básicamente tuvimos un empate entre lo que se esperaba y lo que fue. Por lo tanto, ahí no hubo un problema. El problema grande lo tuvimos en el 2024. Y esto lo reconoció el ministro Marcel en su minuto, nosotros siempre lo hemos reconocido también, en que efectivamente se sobreestimaron los impuestos a la renta. Ahora, no es que siempre se sobreestimen, sino que lo que ha pasado el último tiempo es que ha habido mucha variación. Se subestimaron, por ejemplo, el 2022, se sobreestimaron el 2024. Ahora, en materia de crecimiento nos ha pasado al revés. En materia de crecimiento, yo lo mostré en mi presentación, todos los años el gobierno ha tenido una visión más optimista que el mercado y al final se ha cumplido la visión del gobierno. Por lo tanto, la invitación que nosotros hemos hecho es creer más en nuestra economía, hacerlo de una manera realista, mirando los datos, reconociendo cuando uno no lo ha hecho bien y también reconociendo los momentos en que ha habido aciertos y tratando de aprender de esos últimos momentos para efectos de construir las políticas para adelante. Ministro Nicolás Grau, la SOFOFA encargó un estudio al economista Juan Bravo de la Universidad Diego Portales, donde estimó que necesitamos 1,15 puntos de crecimiento adicionales para compensar los efectos negativos del salario mínimo, la reforma a pensiones y de los 40 horas. Esta discusión se parece a lo que publicó el Banco Central, que fue bastante polémico. O sea, hay consecuencias negativas de 1,15% del PIB de estas medidas. ¿Usted reconoce los efectos negativos de estas tres, del salario mínimo, la reforma a pensiones y las 40 horas? A ver, en materia de crecimiento, la reforma de pensiones va a ser positiva para el crecimiento. Por una razón muy simple, lo puse en mi presentación, porque va a aumentar el ahorro nacional. La profundidad del mercado de capitales y el tener además un mercado de capital que tenga apetito por proyectos de largo plazo, que es justamente lo que tiene el sistema de pensiones, es muy importante para el funcionamiento de nuestra economía. Por lo tanto, yo diría que esa reforma, de las tres que se plantearon, es una reforma que sumando y restando va a tener un efecto positivo en la economía, sobre todo desde el punto de vista del crecimiento a largo plazo. Por supuesto, también plantea desafíos porque tiene un mayor ahorro actual, ¿no es cierto? Pero nunca el mayor ahorro ha sido una razón para pensar que uno va a crecer menos en la economía. Las otras reformas, lo importante es que vayan acompañadas con aumentos de productividad. Las otras reformas nosotros las defendemos, creemos que salarios más altos y también
una menor cantidad de horas trabajadas va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas. De hecho, llevamos unos 2 años en que los salarios han ido creciendo más rápido que la inflación, y eso lo que implica es que las familias están pudiendo comprar más con los ingresos que tienen, lo que se denomina técnicamente un aumento de los salarios reales. Por lo tanto, todas estas políticas tienen que ser evaluadas desde una perspectiva más amplia. Nosotros siempre hemos dicho como gobierno que creemos que se ha hecho un aporte importante acá, del Banco Central en particular, de aportar elementos al debate. Creemos que eso enriquece el debate, y nosotros tenemos una mirada más amplia en que vemos cómo estas distintas políticas han mejorado la calidad de vida de las personas. Nicolás Grau, queremos agradecerle su tiempo con Infinita y con Mega Noticias y liberarlo porque parece que lo están pidiendo de todas partes. Bueno, como ustedes saben, yo siempre disponible a conversar, y agradezco la posibilidad de debatir respecto a estos temas tan importantes para el país. Gracias, Muchas gracias, ministro. Muchas gracias.